Father, Padre, let your will que tu voluntad be done. sea hecha. Holy Spirit, Espíritu Santo, guide us guíanos and cause us to do the Father's will this morning. y haz que podamos hacer la voluntad del Padre. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén. Let's look at Romans chapter 12. Miremos, por favor, abramos la Biblia en Romanos capítulo 12. And I just want to look at verses 1 and 2. Quiero mirar simplemente el versículo 1 y 2. This morning, God has put it on my heart En esta mañana el Señor puso en mi corazón to just share about walking in the Spirit compartir sobre el caminar en el Espíritu. Si pudiera tener más retorno, no lo escucho ahí. and listening to God. Y escuchar a Dios. Now, before we begin to get into some scriptures, Pero antes de meternos en algunas escrituras, there's something that we can think about. hay algo en lo que podemos pensar. Before Adam sinned, Antes de que Adán haya pecado, everything he did was from inside out. todo lo que él hacía era de adentro hacia afuera. You see, even when God himself created Adam, Aun cuando Dios había creado a Adán, God created everything with words. Dios iba creando todo con sus palabras. But when it came to man, Y cuando él comenzó con el hombre, hizo el hombre, God created us with his hands. él nos creó con sus manos. It's very interesting. Es muy interesante. And then Adam was a statue of dirt, Así que Adán era como una estatua de tierra and I believe it was mud. y yo creo que era como barro, Because the Bible says there was no rain, porque la Biblia dice que no había lluvia, but water would come up from the ground. pero agua salía de la tierra, brotaba de la tierra. And this is why I believe God was able to make Por eso creo que Adam's body. Dios podía ir formando el cuerpo de Adán. And then God breathed Entonces into Adam. Dios comenzó a respirar en el cuerpo de Adán. Now, what's an amazing thought Un pensamiento maravilloso al respecto is that the breath of God es que el aliento de Dios was already inside of God. estaba dentro de Dios. God conceived Adam Dios concibió a Adán inside of himself. de su propio interior. You can say that Adam came out of God. Así que podemos decir que Adán salió de adentro de Dios. Your parents had you as a child, Tus padres te tuvieron a ti como un niño, but your parents did not produce your spirit. pero tus padres no produjeron tu espíritu. Jesus says, that which comes from the flesh is flesh, Jesús dijo que aquello que viene de la carne es carne, but that which is of the spirit Pero- is spirit. pero aquellas cosas que vienen del espíritu son espíritu. So now, God named all of the stars. Así que Dios hizo todas las estrellas. And so,
from within his self, Y dentro de él mismo, out came the names of all the de stars. su interior vinieron los nombres ahí de todas sus estrellas. So when God brought the animals in front of Adam, Así que cuando Dios trajo a los animales delante de Adán, Adam had to do the same thing his father did. Adán tuvo que hacer lo mismo que hizo su padre. He had to look at all the animals, Así que él tuvo que mirar a todos los animales and he had to say words he had never said before. y tuvo que decir palabras que nunca había pronunciado antes. And Adam did it from inside out. Y Adán lo tuvo que hacer de su interior hacia afuera. When God put Adam to sleep, Cuando Dios puso ahí a Adán a dormir, God created Eve, Dios creó a Eva and we know how. y ya sabemos cómo. Then Adam woke up Así que Adán despertó and he looked at Eve, y la miró a Eva and instantly, y instantáneamente, without any teaching, sin ninguna enseñanza, without any manual, sin ningún tipo de manual, without any explanation from God, sin ninguna explicación de Dios, he looked at this woman la miró a esta mujer and he instantly knew, bone of my bone, flesh of my flesh. instantáneamente, dijo, es hueso de mi hueso, carne de mi carne. From within, he knew she came out of him. De su interior, él supo que era parte de él. You see, people say husbands don't understand their wives. Ustedes saben que las personas dicen que los esposos no entienden a las esposas, But my Bible tells me I can understand my wife. pero mi Biblia dice que el hombre sí puede entender a su mujer. Yeah, you understand. ¿Tú la entiendes? She likes ascender compras. Yeah, she likes to go shopping. A ella le gusta salir de compras, hacer shopping. Yeah, vamos a hacer compras. Ah, entendió bien. Yo entiendo bien. Yeah. So, after the fall, the sin, Así que después de la caída del pecado, we see a process where religion is formed. vemos un proceso donde la religión fue formada And man tries to reconnect with God. y el hombre intentando reconectarse con Dios. And on the outside we have laws Y ahí afuera él tiene leyes and rules y reglas. that if we can do these things, Y si nosotros pudiéramos hacer estas cosas, then somehow we can reach and grab God. pensamos que de alguna manera podemos alcanzar y agarrar ahí a Dios. Or if we are good enough, O si somos lo suficientemente buenos, then God will come to us. entonces Dios va a venir hacia nosotros. This is the sadness of religion. Esta es la tristeza de la religión. And this is why Jesus came, Y por este motivo vino Jesús, so that his very life could come back inside of man. para que su propia vida pueda retornar al interior del hombre. And this morning we have the Holy Spirit inside of us. Y esta mañana nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestra vida. So that we no longer need religion Y no necesitamos entonces más religión to grab something outside to bring it in. para tratar de agarrar algo de lo externo, de afuera, y tratar de meterlo dentro nuestro. So Jesus said, the kingdom of God is within you. Jesús dijo, el reino de los cielos está dentro nuestro, está cercado. So the true Christian life Así que la verdadera vida cristiana
is learning how to let the Holy Spirit come out Es through you. aprender cómo el Espíritu Santo puede salir de nosotros hacia afuera. So this is something to think about for revival. Esto es algo que nosotros debemos pensar respecto al avivamiento. These are just my thoughts. Son mis pensamientos. We have many songs. Tenemos muchas canciones. Send the rain, Envíanos lluvia, the wind, the fire. el fuego, el viento. And then we can have revival. Y entonces podemos tener como un avivamiento. I think it's different. Yo creo que es diferente. I think revival Yo creo que el avivamiento is when the church learns what is inside of us. es cuando la iglesia comienza a aprender lo que hay dentro de nosotros. And we don't need wind, rain, and fire to come. Y no necesitamos viento, fuego para que venga de afuera hacia nuestras vidas. We need the presence of God that's already in us. Necesitamos la presencia de Dios que ya está dentro nuestro. La unción del Espíritu Santo fluyendo through us. A través nuestro. Now, if you study history, Si miramos la historia, very often muchas veces we study revival. leemos y estudiamos acerca de los avivamientos. But if you pay attention, Pero si prestamos atención, there always seems to be parecería ser que siempre leaders. hay líderes And these leaders, y estos líderes they let the Holy Spirit work through them. dejan que el Espíritu Santo salga y trabaja a través de ellos. And as the Holy Spirit works through them, Y a partir de que el Espíritu Santo trabaja a través de ellos, people enjoy their gifts, their ministries, la gente empieza a disfrutar de ese ministerio, de esos dones, and great things y happen. grandes cosas suceden. Stadiums are filled Los estadios se llenan because someone is walking in the Spirit. porque alguien empieza a caminar en el Espíritu. But this is not God's highest way. Pero esto es una de las maneras de Dios. Thank God Gracias a Dios for people who can let the Holy Spirit work in out. por aquellas personas que permiten y se dejan atravesar y fluir por el Espíritu Santo. But the real message Pero el mensaje real is that we too should do the same es thing. que nosotros también debemos hacer esto, deberíamos hacer esto. So, for revival, Para el avivamiento, are we waiting for God? ¿esperamos por Dios Or is God waiting for us o to, es to Dios let the Holy Spirit come through? o es Dios que espera que nosotros nos dejemos usar por el Espíritu Santo? Hmm. What are you waiting for? ¿Qué estás esperando? Something to think about. Es algo para pensar. See, we are very often much closer to revival than we think we are. Nosotros muchas veces estamos mucho más cerca del avivamiento de lo que nosotros creemos. Our mentality will become more mature. Our thoughts will become more mature. Nuestros pensamientos, nuestra mentalidad se hacen más maduros, Where we are not so impressed with people who are anointed. cuando no nos dejamos impresionar por gente que está más madura que nosotros. You need to be impressed with who lives inside of you. No tenemos que impresionarnos con esas personas, sino impresionarnos con lo que hay dentro nuestro. I'm going to say that again. Lo voy a decir otra vez. You must be more impressed Debes estar más impresionado with God who lives in you con Dios que vive dentro tuyo
than someone else who ¿Qué? seems to be more anointed than you. que por aquellos que parecen estar más ungidos que tú. Ah, ah. This is the kind of revival Este es el tipo de avivamiento we're waiting for, que estamos esperando, we're looking for. que estamos buscando. So we're going to talk a little bit about this Holy Spirit and a few things, Así que vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo dentro nuestro, how he can come out of you. cómo puede salir fuera de nosotros. Now, there is something I want to say. También hay algo más que quiero decir. The Holy Spirit does work with us. El Espíritu Santo trabaja con nosotros. Jesus even said that. Jesús aún dijo eso. John chapter 14. Juan capítulo 14. He said the Holy Spirit will be in you and with you. Jesús dijo el Espíritu Santo iba a estar con nosotros y en nosotros. So sometimes when you're ministering in the Spirit, Así que muchas veces cuando ministras en el Espíritu, you will walk up to someone vas a ir caminando hacia alguien. and the person can feel the Holy Spirit coming out of your belly. La persona va a sentir que el Espíritu Santo fluyó a través tuyo. And sometimes you can walk this way, Y a veces vas a estar caminando de esta manera and because the Holy Spirit is with you, y como el Espíritu Santo está contigo, he will move also outside of you. se va a estar moviendo por fuera de ti. So now Así que ahora we're learning what the discerning of spirits really is. estamos aprendiendo lo que es el discernimiento de espíritu. There is a gift, one of the 9 gifts. Hay un don, que es uno de los dones, It's called the discernment of que spirits. se llama discernimiento de espíritu. I have found for 46 years Yo walking with God, He descubierto en 46 años de trabajando con el Señor, I've been speaking in tongues for 46 years. he hablado en lenguas por 46 años And it seems to me y parecería ser the gift of discerning of spirits que el don de discernimiento de espíritu has been somewhat misunderstood. que fue mal interpretado. And many, even charismatics, they think it has to do mainly with demons. Y muchos carismáticos han creído que tiene que ver básicamente con el discernimiento de espíritus malignos. Now, I do have a gift that sometimes I can see where the demon is in someone's body. Y muchas veces me ha pasado tener el discernimiento de ver dónde están los demonios en determinados cuerpos. And sometimes the name of the kind of spirit. Y muchas veces incluso el nombre de alguno de esos espíritus. But I believe there's a higher way. Pero yo creo que hay una manera superior. To my knowledge, Para mi conocimiento, there are 4 different kinds of spirits. hay 4 tipos de espíritus. Of course, we have the Holy Spirit. Por supuesto, tenemos el Espíritu Santo. Then we have evil spirits, También tenemos espíritus malignos, Satan and his demons. Satanás y sus demonios. Then God has his angels, También Dios tiene sus ángeles and they are spirits. y son espíritus. And then finally, you, Y finalmente tú your human spirit is Tienes- inside of you. tienes tu espíritu humano dentro tuyo. So the discerning of spirits Así que el discernimiento de espíritus is the gift es el don to understand and see de entender y poder ver what is the source cuál es la fuente of the manifestation. de esa manifestación. For example, Por ejemplo, this is a charismatic church. esto es en una iglesia carismática. Many times we see people fall on the floor Muchas veces vemos personas que caen al piso and they begin to shake. y empiezan a temblar. You have to understand Tienes que entender
through the discerning of a spirits? través del discernimiento de espíritu, Is it a demon trying to come out? que es un demonio que está tratando de salir, Or o is it simply the power of God touching es them? simplemente el poder de Dios que está tocando a esa persona, esa vida, Or o is an angel ministering to them? es un ángel que está ministrando a esa persona en ese momento, Or o was there an old hurt fue un dolor profundo que tuvo esa persona and the Holy Spirit has gone deep y el Espíritu Santo está yendo en la profundidad de esa and he's persona simply healing the pain and the hurt? y está sanando esa lastimadura, ese dolor. And so you see, I believe personally, we have injured people spiritually. Muchas veces hemos lastimado gente espiritualmente And sometimes God is doing his own work. y Dios está haciendo su propio trabajo. We see the anointing Vemos la unción and we go and we lay hands to help God. y a veces ponemos las manos sobre la persona queriendo ayudar a Dios. No. No. We need to have wisdom Necesitamos tener sabiduría to leave them alone. para dejarlos solos. This wisdom, we really need this. Esta sabiduría realmente la necesitamos. Okay. There's much more I could say, but we're limited with Hay time. mucho para decir, pero estamos limitados del tiempo. Ok. Así que Now, ahora, walking with God, caminar con Dios, here is the very basic thing. esta es la parte básica. Can we read Romanos capítulo 12, versículo 1? Podemos leer acá Romanos capítulo 12, versículo 1. Do they put them there? Or you read? You read it. A ver. Vamos a leerlo. Verse 1, just one. Ok. Dice así, capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. So let's read verse 2 now. Vamos a leer ahora el versículo número 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Now, these two verses, Estos dos versículos they get my attention. captaron mi atención. Verse 1 has something to do with your body. El versículo número 1 tiene algo que ver con tu cuerpo. Verse 2 talks about having your mind renewed. El versículo 2 tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Now, we know the Bible says Sabemos que la Biblia dice that your body is really not your own. que tu cuerpo realmente no es tuyo, It belongs to the Holy Spirit. pertenece al Espíritu Santo. It's the temple Es el templo of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. So now, sometimes it will be good for you A veces va a ser bueno entonces para ti, when you're praying alone with God. cuando estás orando a solas con Dios, Do this. hacer esto. Just get on the floor Ponte ahí en el piso, acuéstate en el piso. and just say, God, Dice, Señor, I present my body to you. presento mi cuerpo. Será hacer ejercicio. Él va a trabajar esta mañana, ¿eh? Okay. We notice many people have trouble with their bodies. Mucha gente tiene problemas en su cuerpo. I don't mean sickness. No me refiero a enfermedades, I mean like addictions or lusts. a veces adicciones,
habits they don't break. hábitos que no logran romperse. Most of the time, it's because they did not present their bodies to God. Muchas veces es porque no hemos presentado nuestro cuerpo a Dios. And if you do not present your body to God, Y si no presentas tu cuerpo a Dios, it doesn't matter how much you study the Bible. no importa cuánto hayas estudiado de tu Biblia, Your mind cannot be renewed. tu mente no puede ser renovada. If you want your mind to be renewed, Si quieres que tu mente se renueve, give God your body. dale a Dios tu cuerpo. Now, I'll leave it like that. Lo voy a dejar ahí. Okay, let's go to 1 Corinthians Ahora vayamos a 1 Corintios, and chapter 2. 1 Corintios capítulo 2. First, we'll read a very popular verse, Vamos a leer un texto muy popular, verse 16. el versículo número 16. Okay, you can read it. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Now, I believe this has been misunderstood. Yo creo que este versículo fue mal interpretado. You know how Christians, we like to confess things. Muchas veces como cristianos nos gusta confesar cosas. And so we take a scripture like this, Así que tomamos, por ejemplo, un texto como este. we say, Hallelujah, I have Hallelujah. the mind of Christ. Yo tengo la mente de Cristo, decimos. But you know, there's something that bothers me. Pero hay algo que me molesta a mí. If Christians have the mind of Christ, Si los cristianos tienen la mente de Cristo, then why do so many of us act like we don't have the mind of Christ? ¿por qué hay tantos que actúan como si no tuvieran la mente de Cristo? You know, it's like some people say, a Christian cannot have a demon. Por eso algunos dicen, bueno, un cristiano no puede tener un demonio. It sounds good, Suena bien, but I have a problem pero yo tengo un problema. because I do this. Porque yo hago esto. Then why do so many Christians act like they have some demons? ¿Por qué algunos cristianos actúan como si tuvieran un demonio adentro? Okay. For the sake of time, you can study this later. Para ahorrarnos un poco de tiempo, les pido que estudien esto después de texto. But if you continue to read, Porque si ustedes continúan leyendo, the Apostle Paul Mira. is rebuking the Corinthians. el apóstol Pablo está reprendiendo a los corintios. He says, I wish I could teach you deeper things. Yo espero, desearía poder enseñarles cosas más profundas, dijo el apóstol Pablo a los corintios. But you're still carnal. Pero ustedes todavía son carnales. And I wanted to give you meat. Yo les quiero dar carne, But now I still have to give you milk. pero todavía les tengo que dar leche. So this is what I think. Así que esto es lo que yo pienso. I think the Apostle Paul was telling the Corinthians, Yo creo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, you Corinthians, ustedes corintios you should listen to us apostles deberían escucharnos a nosotros como apóstoles, because we have the mind of Christ porque tenemos la mente de Cristo, and you don't. todavía tú no. That's what I think it means. Eso es lo que creo que significa. So they could read his letters Así que pueden leer esta carta and then have the mind of Christ. y luego empezar a tener la mente de Cristo. So when someone asks you, do you have the mind of Christ? Algunos preguntan, bueno, ¿tú tienes la mente de Cristo? Sometimes the answer is yes and no. La respuesta es sí y no.
Does Jesus live inside of you? ¿Vive Jesús dentro tuyo Eh? By the Holy Spirit? por el Espíritu Santo? You study the Bible, the Holy Spirit is a person. Si estudias la Biblia, dice que el Espíritu Santo es una persona. You are a person. Tú eres una persona. Now, so inside of you, Así que dentro tuyo, you have two minds. tú tienes dos mentes. Yeah. There's always two minds inside of you. Siempre hay dos mentes dentro nuestro. If you have a demon, Si tienes un demonio, oh, now you have three minds. ahora tienes tres mentes. Now we understand Ahora- what schizophrenia is. Ahora entendemos lo que es la esquizofrenia. Because the person Porque la persona has so many minds, tiene tantas mentes they don't know which one to pick. y no sabe cuál elegir. And there's confusion. Y hay confusión. So, in one sense, Así que en una palabra, the mind of Christ is always in you, en un sentido, but it's not always here. la palabra de Dios está dentro tuyo, pero no siempre está aquí. The reason we seek God La razón por la que buscamos a Dios is to get God's thoughts es para tener los pensamientos de Dios from here de aquí to here. a aquí. That's all. Es nada más que eso. So when you're walking in the Spirit, Así que cuando caminas en el Espíritu, you're paying attention to your mind and God's mind. estás prestando atención a tu mente y a la mente de Cristo. And you're not doing this to find God, Y no estás haciendo así para agarrarlo a Dios. but you're doing this. Estás haciendo así. God is closer to you than you think. Dios está mucho más cerca tuyo de lo que tú crees. Oh, how many times we come for prayer? ¿Cuántas veces venimos acá para orar? Oh, ayúdame, pastor. Necesito sabiduría de Dios. Ora por mí. And your answer is here. Y tu respuesta está aquí. So the pastor is going to pray for you Así que el pastor va a orar por ti for the mind of God to come from here para que to la here. mente de Dios pase de aquí a aquí. Now, let's go to James, I think Santiago? Santiago. Capítulo 2 o 3, vamos. Santiago. I'm looking for the scripture where James is teaching the church. And he's saying, cursing and blessing are both coming out of your mouth. Yeah, it's chapter 3. Yeah, verse 9 and 10. Let's read. Capítulo 13, versículo 9 y 10. Yo voy a aprender el español. Mire, mire. Okay. Yes, in 9 and 10. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Okay, now verses 11 and 12. Ahora vemos versículos 11 y 12. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos,
¿Acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. So now James, Así que aquí Santiago he's seeing a problem in the church. está viendo un problema en la iglesia. He's thinking, Él está pensando, church, iglesia, what's the matter with you? ¿cuál es el problema que tiene? We should be filled with the Spirit, Deberíamos estar siendo llenos del Espíritu Santo where only the blessings of God come out of us. y que las bendiciones de Dios fluyan en nosotros, caigan de nosotros. And he says, can a fountain, el fuente, Puede una fuente, can out of a good fountain come cursing and blessing puede de una buena fuente salir bendición y maldición from one fountain? de una sola fuente. But he's saying, Pero él está diciendo, cursing and blessing, they're both coming out of your mouth. la maldición y la bendición, las dos están saliendo de la misma How, boca. how does this happen? ¿Cómo puede pasar esto? You know, we have some Christians, Tenemos a veces algunos cristianos you know, they pray in tongues like this in church. y oran en lenguas en la iglesia And then in the parking lot, y después en el estacionamiento ¿quién está estacionado aquí? Curra la rabariandara. Yeah. There's only one explanation solo hay una explicación why a Christian can do this. por qué un cristiano puede hacer esto. You have to have two fountains inside of you. Tienes que tener dos fuentes dentro tuyo. And sometimes you operate with God's fountain. Y a veces operas con la fuente de Dios And you use that fountain when you go to church. y usas esa fuente cuando vas a la iglesia, But during the week, you use the different fountain. pero cuando vas en la semana usas la otra fuente. So, what is the ministry of casting out demons? ¿Cuál es el ministerio de echar fuera demonios? It's not just casting out demons, but it's removing the bad fountain. No se trata solo de echar fuera demonios, sino de remover la fuente que está ahí mala. So now you're back to only two minds. Así que vuelves ahora Two minds. a dos mentes. Volvamos a dos mentes. God does not want you to walk with three minds inside of you. Dios no quiere que camines con tres mentes. Tres es demasiado. Two minds. Dos mentes. You study John chapter 10. Si estudias Juan capítulo 10, You know what Jesus says there. ¿sabes lo que Jesús dice ahí? He said, Él dice, especially in verse 27 especialmente en el versículo 27 and early verses, y los versículos anteriores, he says, my sheep know my voice. dice, las ovejas conocen mi voz. Now, are you one of his sheep? ¿Eres tú una de sus ovejas? If you are, Si lo eres, then Jesus says you know his voice. entonces Jesús dice que tú conoces su voz. Why do you go to a conference? ¿Para qué vas a una conferencia? How to hear God. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? When Jesus already told you, you hear me. Cuando Jesús ya te está diciendo que puedes escucharlo a Él. You're wasting your money. Estás perdiendo tu cabeza. You already know the voice of Jesus. Tú ya conoces la voz de Jesús. Yes, you do. Sí lo conoces. The difference is, La diferencia do you pay attention? es si le estás prestando atención. This has been my challenge, and it still is my challenge. Este es mi desafío y sigue siendo mi desafío.
Every day we must pay attention Cada día debemos prestar atención to what the Holy Spirit is communicating to us. a lo que el Espíritu Santo está comunicando a nuestra vida. You see, a lot of times, Muchas veces, many of our problems muchos de nuestros problemas that we have que tenemos is not because the devil attacked you, no es porque el diablo nos ataca, but it's because you did not pay attention. sino porque no has prestado atención. For example, Por ejemplo, if you're here this morning si estás aquí esta mañana and the Holy Spirit says you're eating too much sugar y si el Espíritu Santo te está diciendo estás comiendo mucha azúcar, and you need to cut sugar tienes que cortar el azúcar or maybe salt, o a lo mejor la sal, if you don't pay attention, si no prestas atención, maybe you get diabetes a lo mejor puedes llegar a tener diabetes or have a stroke, o puedes tener un ataque and then you tell the church Satan is attacking you. y decirle después a la iglesia, el diablo me está atacando. God is causing us to grow up, Dios nos está llamando a crecer, llegar a la madurez. a la madurez. Yes, a la Nos madurez. está llamando a la Yeah, madurez. yeah. So we need to pay attention. Tenemos que prestar atención. A good thing to pray Algo bien para orar, bueno, is simply for God to open your eyes and your ears. es orar diciendo, Señor, abre mis ojos, mis oídos. Okay. Now, do churches have compassion for the poor? Do we have compassion for the poor? Tenemos como iglesia compasión por el pobre And the homeless? y por aquellos que están en la calle. Yeah. Of course we do, right? Sí, yo creo que sí como iglesia. But I'm going to show you one more scripture Pero quiero mostrarte otra palabra, otra that escritura, I believe it's good wisdom for the church. que es buena sabiduría para la iglesia. Let's go to Job chapter 36. Vamos a- Last verse. Job 36. Antes de Salmos. Job 36. Now, just read verses 15 and 16 because it's 12 o'clock. Vamos a leer 15 y 16 para beneficio del tiempo. A los que sufren, Dios los libra mediante el sufrimiento, en su aflicción los consuela. Dios te libra de las fauces de la angustia, te lleva a un lugar amplio y espacioso y llena tu mesa con la mejor comida. Can you see it? ¿Puedes verlo? Their deliverance La liberación. is not us continuing to give them food and clothes. La liberación no se trata de continuamente dar para comer y ropa. We could do that for 20 years. Podemos hacer eso por 20 años. The true deliverance La verdadera liberación is to give them food and clothes es darle comida y ropa and pray for God to open their ears. y orar por ellos para que les abra los oídos. Because the Bible says Porque la Biblia dice, this is how God delivers the afflicted. porque así la palabra de Dios dice cómo se libra a los afligidos. Now, we try to stay compassionate, Tratamos de ser compasivos, but there are some people, they come for prayer for the same thing every week. y a veces tenemos gente que viene cada semana pidiendo oración y oración. And we pray for you because we love you. Y oramos por ellos porque los amamos, But honestly, pero honestamente inside something bothers us. algo dentro nuestro nos llega a molestar. And this is what it is. Y esto es lo que es. Maybe you need to have your ears
open A lo mejor tenemos que tener los oídos abiertos and hear what God has to y say escuchar lo que Dios tiene para decirnos for your situation to change. para que esa situación cambie. It's not prayer that will deliver you. No es la oración que lo libera, It's your ears being open. es los oídos de esa persona abiertos lo que lo libera. I think this was 1985. En 1985, The Holy Spirit woke me up in the middle of the night. el Espíritu Santo me despertó en el medio de la noche And he said, pray in tongues. y me dijo, ora en lenguas. So I said, okay. Yo dije, ok. He said, no, 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 pray. ora. Okay. He said, no. Él dijo, no, Get out of bed, salte de la cama, go to your study, vaya a tu estudio and pray. y ponte a orar. So I went into my study Así que fui ahí a mi sala de estudio, and I prayed. I felt. así que oré así. And I said, what's going on? ¿Qué es lo que está sucediendo? Me decía. He said, don't worry, just Y pray. él me dijo, no, no te preocupes, sigue orando. So interpretation was not important at the moment. Así que interpretación no era importante en ese momento, Just pray. solamente orar. So I did. Así que así lo hice. And then after 15 minutes, Y después de 15 minutos, he said, it's finished. él dijo, ya está, ahí terminamos. He said, okay, you can go back to sleep. Puedes irte a dormir una vez más. Gracias, Espíritu Santo. Yo voy a dormir rápidamente. So, at lunchtime, Así que durante el almuerzo, my wife and I, we were watching television, con mi esposa estábamos mirando televisión and the news y en las noticias said there was a chemical, an industry chemical explosion. dice que, decía que hubo una explosión con productos químicos And they said they were going to evacuate the neighborhoods. y comentaron que tenían que evacuar todo el vecindario. They said, however, Pero a wind came vino un viento and it blew all the fumes y away. llevó toda esa humadera toda fuera de ese lugar. This happened at about 4 in the morning. Y eso sucedió a las 4 de la mañana. It was when I prayed. Y eso fue cuando yo estaba orando. I've been robbed at gunpoint a few times. Yo fui asaltado varias veces a punta de pistola I've been in other countries y he and estado en otros países off a train and not knowing what to do. y sin saber bien qué hacer en esos lugares. We were in China and the police came. Y estábamos, por ejemplo, en China y vino la policía. Twice we had to go hide. 2 veces tuvimos que ocultarnos. You need to know God's voice. Necesitas escuchar la voz de Dios It can save your life. porque te puede salvar la vida. Now, let me Ahora, say that again because pero- I didn't say it right. Te lo voy a decir otra vez para que se entienda bien, porque no lo dije bien. I'm correcting myself. Me estoy corrigiendo a mí mismo. You know God's voice. Ustedes conocen la voz de Dios. Pay attention. Presta atención. You want revival? ¿Quieres un avivamiento? Pay attention. Presta atención. We're close, closer than you think. Estamos mucho más cerca de lo que piensas. You know, the normal meetings that you have, Las reuniones normales, así como las que tenemos, this worship this morning, como esta adoración que tuvimos hoy a la mañana, it looks like revival to me. parecen como un avivamiento para mí. It's the life of the Holy Spirit. Es la luz del Espíritu Santo. You have it. La tienes. The only thing we need Lo único que necesitamos
is winning more souls es ganar más almas and maybe a bigger building y a lo mejor un lugar más grande and more parking. y a lo mejor más estacionamiento. That's all you need. Es todo lo que necesitas. Revival, it's here. Ya está acá el avivamiento.